Los secretos de un hombre santo. Aunque pase por el valle de las sombras de la muerte, no temeré al mal, porque tú estás conmigo. Ese párrafo del Salmo 23 fueron las últimas palabras del padre Orlando, antes de fallecer en muy cuestionables condiciones. Al revelar estos hechos, quiero evitar problemas de cualquier clase, por lo que todo será enunciado en tercera persona, impersonalmente, debido a los tintes tan perturbadores y comprometedores que se tratan en esta historia. Es decir, solo el nombre del sacerdote será empleado en este relato. Gracias de antemano por su comprensión. Desde su ingreso al seminario, se notaba la gran vocación y el espíritu de servicio que albergaba Orlando, pero sobre todo su mentalidad analítica, su entusiasmo por la ciencia, pero también era muy devoto. Siempre estaba dispuesto a difundir la palabra, a regresar a las ovejas al redil. Las frases propias de los hombres de Dios. Nunca tuvo problemas, nunca se vio envuelto en escándalos de ninguna clase. Orlando era a la iglesia lo que un coronel al ejército. Tanto amor por el oficio lo llevó a conocer en persona al Papa. Le llamaron a capacitarse en muchas áreas de su competencia, pero había dos que le llamaban poderosamente la atención: el exorcismo y la ciencia. A pesar de que sus compañeros de la misma antigüedad le aconsejaban un ministerio diferente y más tranquilo, él aspiraba a defender su fe, enfrentando a las mismas fuerzas del mal en persona, pero armado siempre con la razón de su lado. Aprendió de grandes profesores, tanto en teoría como en campo, todas las ramas de la teología y la psicología. Se hizo de una vasta experiencia y comenzó a coleccionar toda clase de manuales, guías, libros, visiones del ritual romano, y por si fuera poco, asistía a los más grandes eruditos en esta temática. En poco tiempo alcanzó la distinción más alta en su ramo. Se hizo profesor de psicología y parapsicología en la universidad, y exorcista profesional, por llamarlo de algún modo. Lo que no sabía era que debido a sus grandes capacidades, se enfrentaría a un mal para el que no estaba ni en lo más mínimo preparado, y eso le costaría muy caro. A la iglesia donde servía el padre Orlando, llegaba gente de todas partes de la República, desde Yucatán hasta Baja California. No había tarea demasiado difícil o que el sacerdote no pudiera realizar. Por ello era recomendado por muchas personas, y asimismo buscado por muchas otras. Orlando atendía en su parroquia a quien le buscara, sin importar la hora ni el día. Él siempre tenía tiempo para atender a sus fieles personalmente. Para él era una obligación divina, y su más grande honor era hacer el trabajo de Dios. Por ello, a nadie le pareció extraña una visita que inusualmente recibió a las 11 de la noche, el viernes 30 de octubre del 2020. En plena pandemia y con la fe de los devotos hasta el suelo, el sacerdote vio la oportunidad perfecta para reconfortar el alma de sus feligreses. «Padre», dijo el viejo visitante con un aire sombrío y desesperado, «la razón de nuestra visita es porque se dice que una bruja endemoniada aterroriza a nuestra comunidad». El sacerdote conocía los mitos de los indígenas y sabía que muchas de esas historias se debían muchas veces a enfermedades causadas por consumir comida descompuesta, lo que generaba los comportamientos extraños y alucinaciones que los hacían ser agresivos. Por lo que esa misma madrugada llamó a un par de colegas suyos, que eran un médico y un parapsicólogo jesuita, además de un guía experto que les llevara con bien a esa región del sureste, y se dispusieron a marchar en plena víspera de la noche de brujas
hacia el poblado. El viaje resultó muy corto y ameno, platicando sus teorías sobre lo que hallarían en ese lugar. Pero al momento de entrar al poblado, les sorprendió que había un retén, pero no de policía o de militares, sino de los mismos pobladores asustados. ¿Usted es el padrecito Orlando?, le preguntaron al momento de acercarse al vehículo. El sacerdote respondió positivamente y los escoltaron al interior del pueblo. Las personas les dijeron que ellos resguardaban el pueblo, debido a que las autoridades literalmente se deslindaron de la responsabilidad al conocer los hechos tan atroces que cometía la mentada bruja. Orlando y sus colegas armaban sus teorías acerca de lo que podría tratarse, sin descartar las versiones de los pobladores, que al llegar a determinada calle de la población, les despidieron amablemente, pero a la vez angustiados. El guía le dijo al sacerdote que esa gente era muy respetada y no se amedrentaban ante nadie, que su temor era auténtico y posiblemente habría que hacerles caso acerca de sus advertencias. Orlando, más que solo un creyente, era un experto psicólogo y estaba fascinado con todo lo referente al ocultismo. Asimismo, podía entender y definir muchas enfermedades que fácilmente pueden confundirse con una posesión demoníaca. Conocía las paranoias, la psicosis, las variantes de la neurosis, el delirio de la persecución, e incluso hizo su tesis, basándose en la licantropía clínica, de cómo las personas adoptan conductas salvajes, al grado que piensan que son animales. El señor obispo lo tenía en una muy alta estima, por aplicar tanto en la fe como en la ciencia, para descartar las posesiones. Eso le evitaba muchos problemas a la iglesia. Sus camaradas sacerdotes que le acompañaron en esa expedición, por otro lado, eran fieles creyentes de que al igual que existe el bien, el mal mora en las cercanías incluso de la casa de Dios. Eran ambas caras de la misma doctrina, y precisamente por ello requería de su apoyo. Al llegar al centro del poblado, los hospedaron en una vieja casona, que más bien parecía un fortín, debido a la gran cantidad de guardias fuertemente armados. El dueño de la hacienda les dio la bienvenida, y les explicó el motivo de las medidas de seguridad, las cuales a Orlando le parecieron extremadamente exageradas para lidiar con una sola mujer. A lo que el hacendado le explicó, visiblemente preocupado, que no se trataba solamente de una mujer, que esa cosa, o demonio como le llamaban ellos, se trataba de una criatura que realmente era imposible que pudiera existir, pues en apariencia se asemejaba a una mujer anciana, de unos 70 o 75 años. Corría a una velocidad imposible. Andaba desnuda, cubierta totalmente de mugre. Su cabello se miraba totalmente tieso, de tantos años sin lavar. Su cuerpo decrépito, esquelético y flaco, hacía movimientos imposibles, al grado de que se le había disparado en reiteradas ocasiones directamente, sin que las municiones hicieran impacto en su cuerpo, tal como si pudiera esquivarlas, o éstas la atravesaran sin causarle el menor daño. Asimismo, les confirmó la historia de los pobladores. La ley se lavó las manos, no quisieron arriesgarse. Estos pobladores se quedaron, porque aparte de que es su territorio, sus familias viven en este pueblo, y nadie está a salvo, sin importar cuán fuerte armados estén. Nadie sabía a ciencia cierta cómo, pero la bruja elige uno. Le marca con una leve mordida en el cuello, y una vez que lo marca, ya nada ni nadie le impedirá que se lo lleve. Lo mismo se ha llevado mascotas que animales de corral. Y aunque parezca imposible, ganados de gran tonelaje, como si nada aparecen destrozados, y muchas veces peor. Al preguntarle a Orlando al hacendado, ¿cómo sabían cuál era la marca o señal que les indicaba que la bruja los había elegido?
El hacendado le mostró una marca en uno de sus mejores caballos, una especie de chupetón en el cuello, mencionando a los clérigos, si deseaban verla atacar, esa misma noche volvería por el caballo. Después de una suntuosa cena, Orlando, aún incrédulo, preguntó a sus compañeros si deseaban acompañarle a ver la supuesta bruja. Los sacerdotes se dispusieron a observar junto con los capataces y pistoleros la hora precisa en la que se suponía que ese engendro vendría por su presa. Orlando pensaba que quizás era una exageración, o por qué no, podría tratarse de alguna clase de animal salvaje. Como quiera que fuera, debían presenciar con sus propios ojos la aparición y el ataque de esa supuesta criatura. Dieron las 12 de la medianoche. El frío comenzaba a desalentar a todos los presentes, especialmente a los sacerdotes, que no estaban acostumbrados a andar de cacería por las madrugadas. Después sonó la 1 de la madrugada, y nada pasaba. Pero justamente a las 2:15 de la madrugada, un ronco y grueso graznido les hizo voltear la vista hacia el firmamento. Algo pasó corriendo velozmente sobre ellos, saltando distancias imposibles. Recorría los tejados hasta que finalmente terminó su recorrido, posándose sobre un gran árbol que dejaba caer sus ramas sobre el potrero. Al momento de entrar, los animales salieron despavoridos de sus corrales, mientras los lastimeros relinchidos del caballo marcado indicaban que algo terrible estaba pasando dentro de las caballerizas. Corrieron todos, solo para encontrar horrorizados al caballo en cuestión, totalmente hecho pedazos. Sus restos estaban esparcidos por todas partes. Gran parte de su cuerpo estaba sobre un charco de líquido escarlata que brotaba fuertemente de su destrozado cuerpo. Faltaban muchas partes, y las que estaban, pareciera que las hubieran metido a una astilladora. Nadie daba crédito a lo que pasaba. Nada es tan rápido, pensaban los clérigos. Pero a lo lejos, los tiros inconfundibles de un arma larga disparaban sin éxito a una negruzca figura que velozmente cruzaba a 4 patas los terrenos de la hacienda. Gritaban que era la bruja, advirtiendo a sus compañeros, animándolos a tirar también. Pero tal como dijeron, los tiros sencillamente no le daban o se pasaban de largo. Algo imposible, según las teorías de los hombres de Dios. Orlando, más que asustado, estaba fascinado, pues pensaba que de capturarla con vida, podrían estudiarla y saber qué tipo de criatura habría saltado o escapado a la evolución para ser capaz de semejantes proezas. Por lo que encargó a su compañero médico obtener varios tipos de tranquilizantes, además del mejor tirador a su disposición. El problema que ignoraba Orlando era que habían llegado en el momento en que la supuesta bruja iba escalando en cuanto a sus presas, pues el siguiente en ser marcado fue un muchachito, hijo de uno de los pobladores, quien llevó al pequeño al centro de la hacienda para que tanto sus hombres como los de la hacienda pudieran evitar a toda costa que ese demoníaco ser se llevara al inocente. La casona parecía una base militar, debido a la presencia de más de 100 hombres altamente armados. Fuera lo que fuera esa cosa, no podría burlar semejante grueso de protección. Pero tal como si fuera un desafío, la cosa se presentó puntual a la cita. Acuclillada en el portón principal, observaba desafiante a los hombres, para después, a una gran velocidad de vértigo, comenzar a correr, saltar encima de ellos y esquivar los disparos. Tenía la agilidad de un felino y la fuerza propia de un oso pardo. Derribó sin dificultades a los forajidos, como si de muñecos se tratasen. Estaba a punto de entrar al cuarto, cuando uno de los sacerdotes le tapó el paso, arrojándole una buena cantidad de agua bendita. La bruja se detuvo
y la impresión la sacó momentáneamente de su concentración. Ante el asombro de todos los testigos, pero finalmente, de unas fuertes patadas voladoras, apartó al cura de su camino. Y tal como sus otras víctimas, los aterradores gritos de terror y dolor del chiquillo daban cuenta de la carnicería que estaba ocurriendo dentro del cuarto. Pero a diferencia del caballo, esta vez la bruja cargó con suma facilidad con el muchachito, saltando por la ventana para correr velozmente en dirección a los cerros. Tardaron toda la noche y parte de la mañana rastreando, intentando encontrar alguna pista del paradero del chico, pero no encontraban nada. El terreno era demasiado agreste, escarpado. Esto les dificultaba mucho la marcha. El compadre del señor, cuyo hijo fue arrebatado por la bestia, trataba de confrontarlo, pero todos eran conscientes de lo que esa criatura era capaz de hacer. El compadre le explicó lo que le hizo al caballo de su patrón, pero el señor se negaba a aceptar que eso mismo le hubiera pasado a su pequeño. El sacerdote, herido, se apoyaba en muletas y llevaba las costillas vendadas. El trayecto era sumamente difícil para él, pero debía saber lo ocurrido. Fue Orlando y el dueño de la hacienda, quienes al ir a la vanguardia, encontraron los restos del pequeño. Había corrido con un destino más espantoso y despiadado que el caballo. Solamente había unos cuantos trozos de ropa y unos pocos huesos que parecían haber sido cortados adrede por una motosierra. Varios hombres intentaron que el padre no viera los restos, pero fue imposible. Dicen que el instinto de un padre es capaz de darles una fuerza sobrehumana. Lamentablemente, en esa ocasión, eso no sirvió de mucho. El pobre hombre, acostumbrado a ser rudo, simplemente se rompió al ver lo poco que quedó para enterrarle su adorado muchacho. La escena estremecía. Era sobrecogedor ver el dolor del padre, al saber que el retoño de sus entrañas yacía molido en pedazos en el piso, y ni siquiera estaba completo. Faltaban muchas piezas, entre ellas el cráneo, ambas piernas y el brazo derecho. Los hombres estaban furiosos, deseaban venganza, y los sacerdotes no se opusieron. El caso era terrible, pero si se trataba de un ser infernal, era su deber intervenir. Santiguaron las armas de los pobladores y bendijeron a cada uno. Orlando estaba más que fascinado con el tema, casi olvidando por completo que una persona inocente acababa de perder la vida. Se estaba deshumanizando. Simplemente su interés era capturar a esa criatura. Sin darse cuenta, se estaba obsesionando con el asunto. Sin darse cuenta del mortal riesgo al que estaba comprometiendo a su equipo y a los pobladores. La siguiente tarde, tuvieron una pista inesperada. Dos mujeres fueron a lavar al río. Cuando notaron que un hombre obsceno les seguía de cerca, ellas se ocultaron detrás de unos arbustos. El hombre encontró las ropas de las chicas y comenzó a estimularse con ellas, pero estaba tan distraído en su juego repulsivo que no se dio cuenta de la espantosa mujer que se acercaba lentamente a su cuello. Esta le dio una leve mordida al viejo y se alejó corriendo como lo hace un perro, es decir, en posición cuadrúpeda, sin que el mañoso pudiera hacer nada. Las chicas dieron santo y seña de libidinoso. Los hombres querían dejarlo a su suerte, pero tanto Orlando como los jefes dijeron que esa era una oportunidad de atrapar a la mentada bruja. Por lo que fueron por el hombre, lo encadenaron, lo metieron en una jaula en el centro del granero, le rodearon de cruces, rociaron con agua bendita todo el lugar, y se apostaron con sus armas bendecidas a la espera de la brutal depredadora. Curiosamente, la criatura apareció, pero esta vez dudaba. Pareciera que presentía algo peligroso, diferente.
El pobre miserable se orinó en sus pantalones del susto al ver a la bestia. La mujer o cosa olfateaba el aire, como esperando algo. Finalmente atacó, pero en esa ocasión todos los dardos dieron en el blanco, como si por milagro o por arte de magia el ritual hubiera surtido efecto. Finalmente, después de meses de cacería, la bruja fue capturada. Los hombres querían acabarla allí mismo, pero Orlando les dijo que se la llevarían para estudiarla. Jamás escaparía. Muy a su pesar, aceptaron. Los sacerdotes vieron las intenciones de Orlando. Planearon hacer el ritual de exorcismo esa misma noche. Por lo que mientras Orlando llamaba al obispo, ellos fueron a escondidas al granero, armados de cruces, sus rituales romanos, rosarios, agua bendita y santos óleos. Comenzaron el oficio antiguo del Exorcismus in Satanam y los oficios del manual toledano, así como los del ritual romano. Si la mujer estaba endemoniada, esto la liberaría. Comenzaron los sacerdotes con sus oraciones. La bruja comenzó a retorcerse y a gritar enloquecida, como si la torturasen con fuego. A cada chorro de agua santa y aceite consagrado le caía en el cuerpo, totalmente enmugrecido. Mientras más se retorcía y se resistía, los sacerdotes oraban con mayor fuerza. Orlando preguntó a un capataz qué eran esos gritos, y éste le dijo que sus compañeros estaban con la criatura. Enardecido y furioso, el sacerdote corrió al granero, solo para ver una escena que solo podría considerarse como un milagro. Estaba la anciana como de 75 años, encorvada y lloriqueando, confundida, desorientada, pero consciente, tal como si hubiera sido víctima de un profundo trance, o hubiera estado sonámbula. Con su frágil y dulce voz, preguntaba dónde estaba, por qué no tenía ropa, y quiénes eran ellos. A Orlando se le bajó el coraje, el enojo. Sabía que una de sus misiones también era la comprobación de la posesión demoníaca. Es decir, que fuera cual fuera el resultado, ellos ganarían fama y reconocimiento. Comenzaron a documentar los descubrimientos, recopilaron los testimonios y tenían suficientes grabaciones en audio, videos y fotos para dar como un hecho todo lo ocurrido. Lamentablemente, olvidaron por completo algo muy importante. Se dice que cuando un animal es cebado con carne, nunca olvida el sabor y le agarra el gusto. Cuando el obispo les regresó la llamada, solicitó entrevistar a la mujer para comprobar que realmente estaba libre de la posesión. Lo malo era que la mujer estaba cohibida. Quería estar vestida. El sacerdote preguntó sobre unas barras de hierro bruto que tapaban la reja. Los pobladores le dijeron que los otros dos sacerdotes la habían puesto como un sello, pero que no dijeron nada más. Si el padre Orlando hubiese esperado 5 minutos, si no hubiera cegado su juicio, poniendo su interés por encima de la razón y el sentido común, si su ambición no le hubiera ganado, y hubiera recordado que en la antigüedad a los demonios y brujas se les encerraba con hierro, quizás la historia hubiera sido diferente. Pero todos sabemos que el hubiera no existe. Con toda la imprudencia que la necedad puede brindar, Orlando retiró una a una las barras de hierro. Al retirar la última, la bruja simplemente lo jaló hacia dentro de la jaula. Pero por fortuna para todos, los pobladores, al escuchar los gritos y tener un blanco certero y fácil, abrieron fuego con toda su potencia, ultimando al engendro, solo para ver agonizando al sacerdote dentro de la jaula. Mientras sus compañeros llegaban para darle la extrema unción y su última confesión, las únicas palabras que dijo Orlando antes de morir fueron: aunque pase por el valle de las sombras de la muerte, no temeré al mal, porque tú estás conmigo.
para finalmente expirar. Los pobladores y hacendados quemaron el cuerpo de la bruja y escoltaron a los sacerdotes, pidiendo que se llevaran el cuerpo de Orlando con ellos, bajo amenaza de no revelar lo sucedido en ese pueblo. La cuestión por la que esto se manejó de manera tan hermética fue que después de quemar a la bruja y esparcir sus cenizas, un año después, las cosas volvieron a suceder, a pesar de la labor del sacerdote.